Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Magallón y hoy les presento la actividad 2, estructura y función de las proteínas. Introducción. Las proteínas son componentes esenciales de todos los seres vivos y se encuentran presentes en forma universal tanto en la materia animal como en la vegetal. Su importancia radica en el papel fundamental que desempeñan en la formación, regeneración y funcionamiento de los tejidos, razón por la cual reciben el nombre de proteínas, derivado del griego protos, que significa lo primero. Las proteínas presentan una composición altamente variable entre especies e incluso entre diferentes tejidos de un mismo organismo. Su complejidad estructural permite que cada proteína adopte una conformación tridimensional específica, que determina su actividad biológica y explica las variaciones en sus propiedades físicas y químicas, así como la amplia variedad de funciones que puede desempeñar en el organismo. Las proteínas son macromoléculas formadas por largas cadenas de aminoácidos, cada uno compuesto por un grupo amino y un grupo carboxilo, unidos al mismo carbono. Los aminoácidos se enlazan entre sí mediante enlaces peptídicos que conectan el grupo amino de uno con el grupo carboxilo de otro. Las proteínas constan de cuatro estructuras. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces covalentes peptídicos. La estructura secundaria es la organización ordenada y repetida de la cadena polipeptídica en una misma dirección. Los patrones más comunes son la hélice alfa, estructura helicoidal y la hoja beta plegada, láminas paralelas o antiparalela. La estructura terciaria es la forma tridimensional de la proteína que se obtiene por el plegamiento de la cadena polipeptídica. Y la estructura cuaternaria se forma cuando varias cadenas polipeptídicas, o sea, subunidades, se ensamblan mediante interacciones no covalentes o enlaces covalentes. Clasificación de las proteínas por su forma como proteínas fibrosas
o proteínas globulares por su composición, simples o conjugadas, y por su función. Las proteínas clasificadas de acuerdo a su forma, como las proteínas fibrosas, están constituidas por cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo a lo largo de un eje, formando fibras o láminas largas. Son resistentes, insolubles en agua o en disoluciones salinas diluidas. Son los elementos básicos estructurales de los tejidos conjuntivos, como por ejemplo el colágeno, es un tejido conectivo fibroso, como los tendones, hueso, cartílago. La elastina es un tejido conectivo elástico, donde forman los ligamentos. La queratina, como por ejemplo el cabello, uñas. En el caso de animales están los cuernos, plumas, pelos y pezuñas. Proteínas globulares. Las proteínas globulares están constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estructuralmente de modo que adoptan formas esféricas o globulares compactas. Son solubles en agua, su función en la célula es dinámica, por ejemplo, en anticuerpos, y también son las proteínas de transporte, por ejemplo, la albúmina y la hemoglobina. La mayor parte de las enzimas son proteínas globulares. Clasificación de la proteína según su composición. Proteínas simples. Las proteínas simples se componen simplemente de aminoácidos. Por ejemplo, la albúmina, cuya función es proteína sérica, la globulina es una proteína sérica. Las histonas está asociada a los ácidos nucleicos. El fibrinógeno su función es factor de coagulación. La elastina es una proteína del tejido elástico, como los tendones. El colágeno, su función estructural. La queratina, que está presente en las proteínas del pelo y las uñas, y la miosina como proteína muscular. La miosina es una proteína que se une a la actina y realiza ciclos de unión y desplazamiento, generando la contracción muscular como se presenta en la imagen. Proteínas conjugadas son proteínas que al hidrolizarse no solo generan aminoácidos, sino también otros componentes orgánicos o inorgánicos. La parte que no es un aminoácido se llama grupo prostético. Las proteínas conjugadas se clasifican de acuerdo con la naturaleza de su grupo prostético. Algunos ejemplos de grupo prostético son los ácidos nucleicos que conforman proteínas, los carbohidratos que conforman glucoproteínas y los metales fuertes que conforman las metaloproteínas. Clasificación según su función. Las enzimas. Su función es catalizadores biológicos, por ejemplo, hexoquinasa. Esta fosforila la glucosa. El ADN polimerasa replica y repara el ADN. La proteína de reserva energética, su función es almacenar aminoácidos como elementos nutritivos. Por ejemplo, la ova-albúmina, que está presente en la clara de huevo, y la caseína, que está presente en la leche. Las proteínas transportadoras, su función es unirse y transportar tipos específicos de moléculas por la sangre. Por ejemplo, la hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre. La ceroalbúmina transporta ácidos grasos libres en la sangre. Las proteínas protectoras, su función es defensa inmunitaria. Por ejemplo, los anticuerpos forman complejos con proteínas extrañas y el fibrinógeno es un precursor de la fibrina en la coagulación de la sangre. Las proteínas contráctiles, su función actúan como elementos esenciales en sistemas mótiles y contráctiles. Por ejemplo, la miosina, que son filamentos estacionarios de las miofibrillas. Las hormonas
Su función es modulador de las funciones del organismo, por ejemplo, la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento en los huesos. La proteína estructural, su función actuar como elementos estructurales son las escleroproteínas, por ejemplo, el colágeno, que es un tejido conectivo fibroso que está presente en los tendones, en el hueso y en el cartílago. En conclusión, el estudio de las proteínas nos permite entender su importancia y funcionamiento en el cuerpo. Su estructura variable y sus niveles de organización determinan la gran variedad de funciones que pueden realizar. Al estar formadas por cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos, las proteínas pueden formar y reparar tejidos, participar en reacciones metabólicas, transportar sustancias, actuar como enzimas y hormonas, defender al organismo y regular vitaminas y minerales. Comprender su clasificación según su forma, composición y función facilita identificar cómo sus propiedades químicas se relacionan con tareas biológicas esenciales. En este sentido, el videoclip propuesto en la actividad permite visualizar estos conceptos de manera práctica y refuerza la importancia de las proteínas como elementos indispensables en todos los seres vivos. Muchas gracias por su atención.